estamos comenzando ya. Vamos a ir directo a la palabra del Señor. Estamos llevando una serie acerca de la oración. Hay bastante tema dentro del tema general de la oración. Y hoy vamos a ver 4 principios básicos, así que vamos a estar trabajando con estos principios. Existe una diferencia entre cualquier otra religión y el cristianismo en la manera en que nosotros nos relacionamos con Dios. Eso hay que tenerlo presente. La persona que no conoce a Dios considera que hay personas religiosas y personas no religiosas. Y dentro del paquete de las personas religiosas, ellos tienen al cristianismo como una religión más. Pero existe una gran diferencia entre la una y la otra. Y por supuesto, esto va a desembocar en la oración, que es el tema que estamos viendo. Pero vamos a ver de qué se trata esa diferencia. Las religiones falsas se acercan a sus dioses, que en este caso son demonios, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Lo que adoran los gentiles son demonios, no son dioses. Pero bueno, ellos le llaman Dios y lo consideran dioses. Entonces, esas religiones falsas se acercan a sus dioses a través de un precio, o depende mucho del estado de ánimo de sus dioses. Los que venimos de la idolatría, que estoy casi seguro que somos la mayoría, nos damos cuenta o supimos, entendimos en aquellos tiempos, que cada vez que nos acercábamos a uno de estos ídolos, veníamos pensando qué nos costaría la respuesta o el milagro que veníamos a solicitar de ese ídolo, de ese Dios o de ese demonio, Dios con minúscula. Y por eso es que hay gente que hacen promesas donde ponen en riesgo su salud, hacen promesas donde se proponen en sus corazones quitarse algo de su vida. O sea, no pueden entender que no están recibiendo algo por gracia, sino que es algo que están comprando a través de un sacrificio, de un voto, de una promesa, etc. Y por supuesto viven siempre con el temor de que sus dioses se enojen con ellos. Reitero que los que vivimos en la idolatría, por mucho tiempo yo viví en idolatría, había un pánico tremendo a la hora de tomar una decisión, porque a la hora de tú adquirir un Dios falso, se adquiere muy fácil. Alguien te decía, mira, tú eres devoto a tal imagen, a tal ídolo, y ya te lo cargaba y te lo llevaba a casa, pero a la hora de salirte de él había pánico, decía, no, si me salgo de él me va a matar. Entonces, la diferencia que existe en la manera en que las religiones falsas se acercan a sus dioses con D minúscula, lo aclaro, que son demonios, y valga la redundancia, es totalmente diferente a la manera en que nosotros nos acercamos a nuestro Dios. Dios nos dejó 3 puntos de contacto para la comunión. 3 puntos de contacto, digo, para la comunión. Y dentro de la comunión, por supuesto, lo que significa la comunión es la relación que existe entre el Creador, la criatura, entre Dios y sus hijos. Esos 3 puntos de contacto, el primero es el nombre de Cristo. Y el nombre de Cristo no es una fórmula mágica que puede usar cualquier persona. De hecho, hay personas en la Biblia que trataron de usar el nombre de Cristo en algún momento pensando que era una fórmula mágica que le podía ayudar, como lo describe la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como aquellos exorcistas judíos que menciona Lucas en el libro de los Hechos, y dijeron en el nombre del Cristo que predica Pablo, y ustedes saben ya cuáles fueron las consecuencias. O sea, usar el nombre de Cristo, solamente pueden usar el nombre de Cristo aquellas personas que aceptaron a Cristo como el Salvador de su vida y pasaron de las tinieblas a su luz. Pero me he dado cuenta que a través de los años muchos cristianos usan el nombre de Cristo y no saben lo que significa decir en el nombre de Cristo. Cuando nosotros decimos en el nombre de Cristo, sea en una oración, en una petición, en algo que vayamos a hacer, lo que le estamos queriendo decir a Dios, quítame a mí y ponlo a Él. O sea, que Él ocupe mi lugar. Entender esto así tan sencillo nos va a ayudar a nosotros a ver a Dios obrando de una manera poderosa. Entonces, creo que mucha gente dice por costumbre en el nombre de Cristo, pero hay que entender eso, reitero. Decir en el nombre de Cristo es decir, Señor,
me pongo a un lado, ocupa tú mi lugar. Si voy a tomar una decisión, si voy a un trámite, si voy a pedir algo, siempre voy a decir en el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo es quien protagoniza la acción de lo que va a suceder. Ese es el primer punto de contacto que tenemos como cristianos. Tenemos el nombre de Cristo que no lo tiene nadie más. Hay que ser hijo de Dios para usar el nombre de Cristo. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer. Fíjate, mira, entiende, todo lo que tú pidas en su nombre, dice, yo lo voy a hacer. Porque le estoy dando a él la autoridad de que tome el control. Decir en el nombre de Cristo es, toma tú el control. Me siento enfermo, Padre, sáname de esta enfermedad. En el nombre de Cristo estoy diciendo, toma tú el control. Ese es el primer punto de contacto dentro de las tantas gracias que nos dejó el Señor como hijos suyos para que nos podamos relacionar con Él. El segundo punto de contacto, y no por orden deja de ser menos o más importante, todos están al mismo nivel, es el Espíritu Santo. Hay que entender que el Espíritu Santo fue lo que nos envió el Padre, la promesa que el Padre nos envió para que estuviera con nosotros siempre. Hay que recordar siempre lo que Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, yo me voy. Los discípulos dijeron, qué tristeza, llevamos 3 años caminando con Él. Sentían una protección, sentían una seguridad caminando con Jesús. Pero se entristecieron cuando Él le dijo, yo me tengo que ir. Imagínense, 3 años caminando, hermano, con el Hijo de Dios. Y Él le dijo, no se aflijan. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar otro consolador para que esté con ustedes. Entonces, ese Espíritu Santo, como dice Juan 14:23, crea una habitación en nuestra vida para que more el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el otro punto de contacto. ¿Por qué usted cree que una persona que no ha nacido de nuevo tiene que recurrir a un ídolo, incluyendo a la Iglesia Católica Romana? ¿Por qué? Ellos dicen que no es un ídolo, que es algo en lo que ellos puedan, a través de lo cual, dirigir su adoración a tal o más cual santo y demás. Es porque sencillamente no tienen la capacidad de tener ese punto de contacto con Dios en el Espíritu. Jesucristo le dijo a la samaritana que los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. No necesitamos un ídolo, no necesitamos una estatua, una imagen para poder tener algo que mirar, porque quien necesita mirar es la carne. Pero cuando tú adoras a Dios en espíritu, entonces tú no necesitas una referencia física para tú dirigirte a Dios, porque tú crees que Dios vive en ti. Dios habita en tu corazón a través del Espíritu Santo, que es el segundo punto de contacto que nos ha dejado Dios. Juan 14:23 habla de que el Padre y yo vendremos a hacer morada en vosotros a través del Espíritu Santo. Y el tercer punto de contacto es la oración. Con esos 3 puntos de contacto vamos a tener una relación permanente con Dios. Ahora, ¿qué sucede con la oración? Que no oramos bien. No oramos bien. Nosotros no oramos bien. Y una de las cosas por las que me he sentido movido a traer esta serie de estudios es precisamente para que nosotros despojemos, nos desintoxiquemos en nuestra mente de conceptos que hemos recibido de la tradición acerca de la oración, y sin darnos cuenta nosotros hemos ido desplazando los verdaderos principios bíblicos de lo que significa la oración. Está la oración modelo en Mateo, la menciona el Señor en los evangelios, pero aquí específicamente Mateo 6, 9 al 13, nos da una estructura de cómo nosotros debemos orar. No que repitamos esa oración, sino los patrones que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros orar. Y para sorpresa nuestra, nos damos cuenta que en el Padre Nuestro hay 8 aspectos que tienen que ver directamente con el Padre, y solamente 4 tienen que ver con nosotros, con nuestras necesidades. Allí vemos en la oración, Padre Nuestro, es el primer aspecto. Nos estamos dirigiendo a Dios como Padre. Estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra de la misma manera que se hace en el cielo. Y ahí vienen nuestras necesidades. Número 1,
la necesidad de que se suplan nuestras necesidades elementales, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Protégenos en cuanto a la tentación. Perdónanos. Son los aspectos que tienen que ver con nosotros. Pero ¿dónde está el problema nuestro? En que nuestras oraciones son demasiado egoístas. Generalmente nuestras oraciones están enfocadas solamente en nosotros. Bendíceme, sáname, respóndeme. O sea, nuestras oraciones están saturadas de nosotros mismos. Y nosotros nos olvidamos de que dentro del contenido de la oración modelo está el hecho de reconocer la grandeza, la soberanía de Dios, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. Eso siempre hay que tenerlo presente en la oración. Hace poco hablaba con alguien en lo personal, y yo les decía, no estás orando correctamente por las personas que tú amas. Esto lo voy a estar usando a modo de ayudar a otras personas. O sea, la persona con quien yo hablé en algún momento seguro escucha esto, pero lo digo por lo bien que le vino este consejo. Y a veces oramos por nuestros seres queridos y por las personas que necesitan conversión, como si nosotros tuviéramos más amor que Dios. Padre, llorando, te ruego que salves a mi hijo, te ruego que salve a mi esposa, por favor. Y lo hacemos llorando. Y lo que estamos proyectando con eso es como que nosotros amamos más a esa persona que Dios. No nos olvidemos que de tal manera amó Dios. Pastor, entonces, ¿cómo debo de orar por mis seres queridos? ¿O cómo debo de orar por las personas que no conocen a Dios? Dale gracias a Dios. Te doy gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad de conocerte. De la misma manera, te pido que tú abras los ojos de mi esposo, de mi hijo, para que él pueda conocerte también. Despierta su corazón, despierta tu palabra en su corazón. Pon inquietud. Yo me agarro de la promesa, Señor, que tú diste allá al carcelero de Filipo cuando le dijiste, cree en el Señor Jesucristo. A través de Pablo le dijiste, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Señor, yo me aferro a esa promesa. Yo he creído en ti y creo que tú no me has salvado a mí para salvarme solamente a mí. Ahí están mis hijos, la gente que yo amo. Yo sé que tú le amas, pero yo te pido, Señor, que tú derrames tu gracia para que pueda abrir sus ojos y pueda verte. Las personas no se convierten, no es porque Dios no quiere, es porque el Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí es donde está el problema. Entonces Pablo reconocía que su ministerio era destapar ojos vendados. Y nuestra oración tiene que estar enfocada en destapar ojos vendados, destapar oídos espirituales. Esa debe ser nuestro clamor, nuestra intercesión. Como hacía Daniel, como hizo Nehemías en el estudio que dimos anteriormente, donde decíamos que estos hombres se tiraron de rodillas y decían, Señor, te pido que me perdones y perdones el pecado de tu pueblo. Esa es la intercesión. Padre, mira, mi familia está ciego, no te puede ver, no te puede reconocer. Que tu gracia actúe en sus corazones para que puedan despertar y tomar la decisión de poder venir a ti. Ese es el clamor y la intercesión. Es la intercesión por los demás. Y lo que nosotros tratamos de hacer es de torcerle el brazo a Dios para que Dios lo convierta. Y no es así. La Biblia dice, a pesar de que, como decíamos anoche en el estudio de crecimiento espiritual, hay denominaciones que tienen su concepto a los cuales se los respetamos. Pero el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nuestra intercesión tiene que estar enfocada precisamente a eso, a que se quebrante ese corazón duro y que pueda y comenzar a dar gracias. Gracias porque tú no has venido a salvar una parte del matrimonio y dejar la otra. Gracias te doy porque yo sé que es cuestión de tiempo. De la misma manera que tú tocaste mi corazón, despertaste mi espíritu para que yo pudiera conocerte. Así, Señor, en esta hora que sea despertado el espíritu, el corazón de esta persona, que pueda ser iluminados los ojos de esta persona y pueda reconocerte como el único y suficiente Salvador. Eso hay que tenerlo presente.
Ahora con esto, que no es otra cosa que introducción, vamos a hablar de lo que decíamos al principio, los 4 principios básicos de la oración. Principio número 1. Nada está fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Dios. No sé cuánto te anima eso, no sé cuánto te anima o cuánto te inspira, cuánto te anima a presentar tu situación delante de Dios. Es importante que nosotros, para conocer la voluntad de Dios, nosotros conozcamos su palabra. Si su palabra aprueba y está dentro de la voluntad de Dios, no hay nada que esté fuera del alcance de la oración. Todo puede conseguirse a través de la oración. Es uno de los puntos de contacto de los 3 que te mencioné. La oración es para conectarnos con Dios, y todo lo que tú necesites, el Señor Jesucristo lo dijo. Dice Santiago 4:3, voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Siempre leemos la Reina Valera, pero me gusta cambiar las versiones para que la gente a veces ya conoce tanto un texto en una versión que cuando se la lee en otra despierta. A ver si despertamos con esto. Dice: y cuando le piden a Dios no reciben nada, porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Está hablando Santiago. Entonces ahí entra lo que decíamos al principio. Ahí entra lo que viene a ser el egoísmo, hermano, y el pedir por cosas superficiales. Yo sé que hay cosas que nos van a brindar placer. Yo sé que hay cosas que lo van a hacer, pero dejemos que eso sean añadiduras. Si Dios quiere darme algo para que yo lo disfrute, y creo que Dios quiere, porque Dios es nuestro Padre. Y si Dios quiere darme algo para que yo lo disfrute, pues Dios me lo va a dar. Pero no es lo mismo que Dios me dé a mí mientras yo hago una oración que ensalce, engrandezca el nombre de Dios, y que sea a favor de los que necesitan a Dios, de los que no conocen a Dios, y que aún incluya también mis necesidades espirituales y materiales, que es bíblico también. Mientras que hacemos eso, Dios pueda añadir a nuestra vida cualquier cosa que Él quiera añadir como Padre, y que sea para tu deleite, para que tú lo disfrutes. Ahora, cuando el centro de tu oración, el contenido principal de tu oración es algo que te produzca placer, ahí ya entramos en contradicción con esto que está diciendo la palabra del Señor. El segundo principio dice que debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, sino hasta que podamos creer. No pares de orar, porque te voy a decir que con la primera oración que tú hagas, Dios te escucha. Pero volver a orar y volver a orar por lo mismo, quien necesita eso soy yo. Porque hay veces que estamos pidiendo y no tenemos la fe suficiente para lo que estamos pidiendo. Y necesitamos ir una y otra vez. ¿Pero para qué? Para que sea nuestra fe la que crezca, no para que Dios te escuche. Porque entonces tendríamos que decir, bueno, es que hay que repetírselo a Dios porque Dios no escucha, como decía Elías, burlándose de los profetas de Baal. Allí cuando iba a hacer descender el fuego del cielo, decía, griten, vamos, griten, sigan gritando, que a lo mejor Baal se durmió, se quedó dormido y no lo está escuchando. Entonces, que no nos pase como los sacerdotes de Baal. No crea que tú levantas un clamor delante de Dios y que Dios no te va a escuchar. Tu oración va a llegar. Debemos orar siempre, no hasta que Dios nos escuche, porque Él siempre no se escucha, sino hasta que podamos creer lo que le estamos pidiendo. Quizás alguno pueda recordar algo que Dios me mostró en Cuba hace mucho tiempo y lo he tenido siempre presente. Trato de cuidarme en esa área, porque cuando Dios te alerta por alguna razón, no quiere decir que aprendí de una sola vez la lección. Pero yo recuerdo que Dios me hizo sentir que somos muy buenos pidiendo. Si nos toca orar en un momento donde nuestras emociones están efervescentes, vamos a hacer una oración poderosa, y en eso somos buenos. He oído oraciones que uno mira y dice, bueno, la tierra va a temblar, porque son oraciones que tú ves que se hacen en el Espíritu, se hacen con fe, pero el problema está en cómo sostenemos esa oración durante el tiempo, porque no siempre la respuesta va a llegar
en el mismo instante. No siempre la respuesta va a llegar en el mismo día. A veces va a demorar mucho. Ahora, ¿qué actitud asumo yo desde el momento en que levanto mi oración a Dios hasta que llega la respuesta? Lo que esté sucediendo en el medio no es un problema mío, es un problema de Dios. Ahora, el problema mío es mi actitud en ese espacio. Recuérdese lo que Dios le dijo a Daniel. Dice, del momento en que propusiste en tu corazón, la respuesta salió. Ahora, lo que sucedió en el mundo espiritual, en este caso se lo revelaron a Daniel, pero a ti no te lo van a revelar. Y lo que puede suceder en ese espacio número uno es, el tiempo no ha llegado, hay oposición, y eso tiene que provocar en ti mantener tu oración firme. Me mantengo firme en lo que le pedí a Dios, creo que es su voluntad y voy a ver su respuesta porque estoy firme, parado y estoy respaldado por su palabra y por su voluntad. En ese espacio tú tienes que mantenerte firme. Entonces lo que me mostraba Dios era eso. Somos buenos para pedir, pero a medida van pasando los días, a veces hasta se nos olvida qué fue lo que le pedimos a Dios. Y ese tipo de oración nunca va a tener respuesta. Dios no necesita que le repitas las cosas, pero nosotros sí. Nosotros necesitamos repetírnoslas. En Juan 11, 41 y 42 dice la palabra en esta versión. Entonces quitaron la piedra, estamos hablando de la muerte de Lázaro. Jesús miró hacia arriba y dijo, Padre, te agradezco porque me has escuchado. ¿Oyó? Mire ahí el modelo que nos está dejando Jesús. Te agradezco. Mire cómo empezó la oración. Cómo empieza tu oración y la mía. Mire el nivel, la fe. Eso es lo que tenemos que aprender. Te agradezco porque me has escuchado. Sé que siempre me escuchas. Está hermoso, está realmente emocionante. No le ha pedido nada todavía, no ha dicho nada. Pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Entonces, Jesús sabía que solamente alguna oración, la cual no hizo aquí, él no hizo aquí, porque él lo único que hizo fue darle una orden a Lázaro, no fue una oración. Ya Jesús había orado por Lázaro. Supongo que en algún momento que no está ni aquí ni en ninguna otra parte. Deducimos por lo que dice el texto que ya él había orado. Pero mira aquí, te agradezco porque me has escuchado y sé que siempre me escuchas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a saber que Dios siempre nos escucha. Estás comenzando tu oración ya con una actitud de fe. ¿Y qué es lo que quedó? Ahí lo explica, pero lo digo por toda la gente que está alrededor. Así creerán que tú me enviaste. Era necesario que la gente que estaba alrededor entendiera que había un punto de contacto entre Jesús y el Padre, que era la oración. Él pudo haber hecho eso sin decir nada públicamente, pararse frente a la tumba y decir, ven fuera Lázaro, y no dar explicación. Pero fíjate que él tenía doble propósito aquí. El principal era mostrarles a ellos que él era la resurrección y la vida. Y el otro, que ellos pudieran entender que Cristo tenía conexión con el Padre, que el Padre lo había enviado. Así que esa era la razón por la cual él públicamente levantó su vista al cielo y dijo lo que dijo. Que nosotros podamos aprender de eso. Vamos a ver el principio número 3. Este está mucho más fuerte. Está mucho más fuerte y es la parte del evangelio más costosa. Este es el precio del evangelio. Cuando alguien te diga tienes que orar y ayunar para que pagues el precio, te está mintiendo. La oración y el ayuno son disciplinas espirituales que en lugar de ser precio, son privilegios que nos dio el Señor, oportunidades de acercarnos a Él. El verdadero precio del cristianismo está aquí. Solo tendré todo de Dios cuando Él tenga todo de mí. Y dice Juan 15:7, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les va a dar. Estoy leyendo y reitero en la versión Palabra de Dios para Todos. No estoy usando hoy la Reina Valera del 60. La Reina Valera del 60 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran. Es lo mismo, pero aquí lo dice de una manera más explicativa. Si ustedes permanecen en mí, en contacto, en comunión conmigo, en relación conmigo, y son fieles a mis enseñanzas,
atesoran en su corazón todo lo que nos dejó el Señor Jesucristo como enseñanza, pidan lo que quiera y se les dará. Pero mira el precio, solo tendré todo de Dios cuando Él tenga todo de mí. Aquí la pregunta retórica es, ¿cuánto tiene Dios de mí? ¿Cuánto tiene Dios de mí? Ese es el precio del Evangelio. No hay otro. Ese. Y no es fácil. No es fácil. Por eso es que el joven rico se fue triste. No estaba dispuesto a que Dios tuviera todo de él. No estuvo dispuesto. No tuvo. Jesús dijo, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de ser llamado su discípulo. Entonces, el verdadero precio del cristianismo es decirle, toma mi vida y dame la tuya. Eso cuesta, eso es doloroso y eso nos va a llevar a renunciar. Y yo les digo, creo que esa es la norma del cristianismo. Esa es la norma del cristianismo. Entonces el reino de los cielos es como el que mete la hoja en el campo y saca el grano y pasa el grano por el aventador y queda la semilla en una parte y la paja se va a otra parte. Porque ser cristiano no significa asistir a una iglesia de cuando en cuando. Mientras yo sea dueño de mi propia vida, no creo que el cristianismo que estoy practicando sea genuino. Les reitero, ese es el verdadero precio del cristianismo. Y por último, uno no cree realmente en Dios hasta que no cree que Dios puede hacer lo imposible. ¿Sabe que me gusta reiterar? Me gusta reiterar. No es porque no crea que lo oíste o no lo oíste, sino me gusta reiterar porque la reiteración asegura el principio ahí en nuestra mente. Uno no cree realmente en Dios hasta que uno no cree que Dios puede hacer lo imposible. Por eso es Dios. Y a veces la mayoría de los problemas y las circunstancias que se nos presentan en la vida es Dios excitando la nidada, como hace el águila. Dice que excita la nidada para que se lancen al vacío. Dios nos mete en problemas para que nosotros podamos tener la experiencia de saber que para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo yo voy a saber eso? ¿Cómo tú lo vas a saber? Sin problemas, sin tener problemas en tu vida. No, tú vas a saber quién realmente es Dios cuando tú entras en una etapa en tu vida donde se te presenta lo desconocido, donde te encierras como el pueblo de Israel. Dios lo encerró entre el Mar Rojo, los egipcios, y montaña, Jairó, Baal-Zephón, era una cordillera montañosa, no había para dónde mirar, para donde único se podía mirar era para arriba. Y orábamos al principio y sabemos situaciones que están pasando muchos de nuestros hermanos en estos tiempos de incertidumbre, porque es incertidumbre, que lo que Dios ha puesto delante de ti es un mar rojo. Y verás que sí, que el hombre no puede abrir el mar rojo, pero Dios sí puede abrirlo. Pero Dios está esperando que tú acciones con esa fe. Dios está esperando que tú actúes en esa fe y que tú digas que sea lo que tiene que ser, pero me aferro a Dios y me aferro al Dios de lo imposible. Y leo Jeremías 32, versículos 17 y 27. Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra. Mira lo que dice aquí el profeta. Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada demasiado difícil para ti. Ese es el versículo 17. Ahora dice el 27. Yo soy el Señor, el Dios de todos los seres humanos. En la versión del 60 dice Dios de toda carne. Yo soy el Dios de todos los seres humanos. ¿Es que hay algo imposible para mí? Está preguntando el Señor. Es una pregunta retórica donde tenemos que entender que la respuesta es nada es imposible para ti. Entonces, esos son los textos que hay que poner ahí en tu pantalla, que lo puedas ver 3, 4 veces en el día y aferrarte a ello y aferrarte y orar y dar gracias a Dios, para que esos textos se metan en tu espíritu, se hagan una realidad, se hagan parte de tu vida y tú puedas traer el cielo a la tierra, puedas traer la victoria a tu vida, puedas traer el mundo espiritual a tu realidad natural. Y lo más bonito de todo es que después puedas levantar tu voz y testificar y decirle a la gente, yo conozco a aquel Dios para el cual no hay nada imposible. Uno no cree realmente en Dios
Puedes creer algo, pero no crees totalmente, realmente en Dios hasta que no creas que Dios puede hacer lo imposible. Y voy a terminar con este texto que está en Lucas 1:37. Dice así: para Dios no hay nada imposible. Punto. Para Dios no hay nada imposible. Usted quiere un milagro más grande de que una mujer virgen quede embarazada y que pueda dar a luz un hijo y que al final de la historia no sea un fibroma, porque hay mujeres que quedan embarazadas, de embarazos psíquicos le dicen, no sé si eso será así, no entiendo la terminología de esa materia, pero hay mujeres que han quedado embarazadas y lo que han tenido es un fibroma. No, un hijo, de una manera que rompe las barreras de la lógica y de las leyes naturales. Ese mismo Dios es el mismo Dios tuyo y el Dios mío. Y en estos tiempos yo creo que Dios nos está desafiando. Yo pienso que cuando la situación se pone tensa, cuando la situación se pone difícil, es que Dios nos está preparando para algo mejor. Nosotros no quisiera que pensáramos, y se lo digo a todos mis hermanos de aquí de Cristo mi Rey y los que nos están escuchando, pero básicamente a los que estamos aquí, que estamos en una batalla de intercesión, de oración delante de Dios. Dios no te va a llevar cómodamente de una dimensión a otra dimensión. No va a ser así. Bíblicamente nunca ha sido así. Y cuando usted está viendo que todo se está apretando y todo se está complicando, usted quiere decir, parece que es tiempo ya de que entremos a otra estación. Y por eso este año estamos hablando de una estación siguiente. No hay entrada de una estación a otra sin complicación, sin que necesitemos de la mano de Dios, de la obra sobrenatural de Dios obrando a nuestro favor. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Dios es experto en destrozar estrategias humanas. Por ahí lo tengo en un título, en un borrador para un mensaje. Dios es experto en destrozar, despedazar planes humanos. ¿Y para qué lo destroza Dios? ¿Y cómo lo destroza? Complicándote la situación. Y después que te la complica, lo destroza y entonces Él viene con su plan. Y su plan es perfecto. ¿Sabes por qué? Porque al final, cuando tú ves la respuesta de Dios, eso va a provocar en ti y en mí alabanzas al Todopoderoso. Va a crecer tu amor, va a crecer tu confianza hacia ese Dios, porque tú viste que lo que nadie, ni tú ni nadie pudo hacer, Él logró hacerlo por ti.